Estimados amigos, revisando algunos documentos antiguos, encontré esta historia que escribí en 1996. Está dedicada para Saúl y Fernando y olvidé con el tiempo quiénes eran Saúl y Fernando. Entiendo que deben haber sido algunos profesores de universidad. Se llama Tres historias de códigos alternativos y la quiero compartir con ustedes hoy día. Vamos a leerla. Tres historias de códigos alternativos. Pasado. Hace casi 5.000 años, a orillas del Nilo, una civilización heredera de las más grandes tradiciones de Sumer, Akkad y Nínive, se levantó como la gran potencia del mundo antiguo. Egipto, nacido como estado junto con la primera dinastía, con el mítico faraón Menes, generó una de las más altas culturas que haya conocido la historia. Historia, sin embargo, casi desconocida para Occidente en sus detalles hasta bien avanzado el siglo XVIII. No obstante, los egipcios habían dejado un vastísimo registro de su propia evolución cultural. En templos, pirámides, esculturas, obeliscos, losas y en cientos de miles de papiros, generación tras generación de escribas había volcado todo el saber de una civilización que terminó por perecer frente a la flota de Marco Antonio en Anzio y definitivamente murió junto a la última de los Ptolomeos, Cleopatra. Los jeroglíficos, la llamada escritura de los dioses, continuaron siendo aún leídos algunos siglos después de la muerte de Cleopatra, pero la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, la muerte de Hipatia, la última directora de la biblioteca, y la completa subyugación a Roma, terminaron por sepultar el poco conocimiento que aún quedaba sobre las bellas imágenes de la escritura del Don del Nilo. No obstante, siempre hubo interés por desentrañar el misterio de esta escritura. Ya Heródoto, Estrabón y Diodoro, que habían visitado Egipto en sus años de esplendor, mencionaban esta incomprensible escritura de imágenes. Horapolo, en el siglo IV, había dejado una descripción detallada del significado, la única disponible desde entonces, aunque Clemente de Alejandría y Porfirio hicieran las propias, tan poco comprensibles como era la propia escritura de los faraones. Lógicamente, ante la falta de un punto de referencia más seguro, el trabajo de Horapolo fue tomado como base de todos los estudios. No obstante, el autor hablaba de los jeroglíficos considerándolos como una escritura de imágenes, por lo cual, durante centenares de años, todas las interpretaciones se hicieron buscando el sentido simbólico de tales imágenes. Y esto llevaba a cualquier aficionado a dejar volar la imaginación, fuente de profunda desesperación para los hombres de ciencia. Básicamente, la inexistencia de un código alternativo, un código que permitiera interpretar esta extraña escritura por analogía con algo conocido, había impedido aproximarse al significado de los jeroglíficos de un modo preciso. La lengua de los antiguos egipcios había logrado sobrevivir en una forma moderna llamada copto, pero el copto se escribía con caracteres demóticos, el carácter del pueblo, ¿no? Una evolucionada forma manuscrita de los propios jeroglíficos. Sin embargo, entre esa lengua y la escritura de la misma, parecía haber un abismo infranqueable con respecto a los jeroglíficos. Basándose en Horapolo y la mayoría de las veces en ideas propias, cientos de investigadores declararon haber descifrado los jeroglíficos. Por ejemplo, el jesuita Athanasius Kircher, hombre de gran imaginación, inventó la linterna mágica y una técnica de hipnosis en uso hasta hoy en día. Publicó en Roma de 1650 a 1654 4 volúmenes con traducciones de jeroglíficos, de las cuales ni una sola era justa, ni siquiera una se aproximaba a la interpretación exacta.
El grupo de signos llamados autócrator, atributo de los emperadores romanos, era leído por él como, comillas, Osiris, el creador de toda fertilidad y de toda vegetación, y su fuerza engendradora extraída por el sagrado Mopta, del cielo a su reino. 100 años más tarde, De Guinness declaró ante la Academia de Inscripciones de París, basándose en comparaciones jeroglíficas, que los chinos parecían haber sido colonizados por los egipcios, opinión a la que también llegaron a sostener sabios ingleses. En este tipo de divagaciones se encontraba Occidente, hasta que, junto al regreso de Napoleón desde el propio Egipto, llegó lo que prometía ser la solución a todo el problema, una piedra. Fue el Courrier de l'Égypte, le Quatremain de Le Fructidor, cette année de la République, bajo la mención Rosette, Le Du Fructidor Ancet, el primer periódico en publicar un informe del hecho, afirmando ya entonces que allí se encontraba la base para el desciframiento de la escritura jeroglífica. Y desde entonces, el bloque de basalto negro sería conocido como la piedra Rosetta. Extrañamente, una casualidad que parece más bien un sincronismo, terminó por llevar este periódico a la casa paterna de aquel que, tras un trabajo genial y único, llegaría 20 años más tarde a leer las inscripciones de aquella piedra negra, desentrañando para siempre el enigma de la escritura de los dioses. Jean-François Champollion nació en Figeac el 23 de diciembre de 1790. Hijo de un librero, su nacimiento se produjo en medio de extrañas circunstancias. Su madre se encontraba enferma de muerte, hasta que el padre llamó a un curandero, medio brujo, medio médico, que no solo la sanó por completo, sino que además profetizó que tendría un hijo que sería famoso y cuya fama perduraría por siglos. 11 años más tarde, el niño se encuentra en Grenoble. Estudia latín, griego y ahonda rápidamente en el hebreo. Allí conoce al sabio Fourier, que había participado en la expedición napoleónica a Egipto. Físico y matemático famoso, ocupaba los cargos de secretario del Instituto Egipcio del Cairo, alto comisionado francés ante el gobierno egipcio, presidente de los tribunales y jefe de una importante comisión científica. Durante una visita escolar, el sabio discutió con Jean-François y, sorprendido ante su viveza intelectual, le invita y le enseña su colección egipcia. El niño contempló hechizado los fragmentos de papiros y las inscripciones en las planchas de piedra. ¿Sabe leer esto?, preguntó. Fourier mueve la cabeza negativamente. Yo lo leeré, dice el pequeño Champollion, convencido. Más tarde, repetirá frecuentemente aquella anécdota. Dentro de unos años, yo lo leeré, cuando sea mayor. A los 13 años, empieza su aprendizaje del árabe, el sirio, el caldeo y el copto. Estudia el chino antiguo, se sumerge en el senda y el falabi y el parsi, idiomas de los países más lejanos y de las culturas más antiguas. Códigos tras códigos que generan millones de analogías y a su vez dan a luz nuevos códigos. A los 16 años domina 14 lenguas, la mayoría de ellas llamadas lenguas muertas. A los 17 es nombrado miembro de honor de la Academia de Grenoble. Mientras tanto, no abandona el mayor sueño de su vida, descifrar los jeroglíficos. Cuando Champollion por fin se concentra en el estudio de la piedra Rosetta, cientos antes que él han afirmado haberla descifrado. ¿Y cómo no hacerlo si la inscripción era trilingüe? La primera columna, en 14 líneas, era jeroglífica. La segunda, de 32, demótica. Y por fin la tercera, de 54 líneas, griega. Ya al ser descubierta, un general de Napoleón, helenista apasionado, había traducido el texto en griego. Se trataba
de una dedicatoria de los sacerdotes de Memphis a quienes Ptolomeo V en el año 196 a.C. ensalzaba por los beneficios recibidos. La losa, junto a todo el botín de Egipto, llegó finalmente al Museo Británico, obviamente tras la derrota de Napoleón en Waterloo. Pero la Comisión para el Estudio de Egipto, instituida por Napoleón, había mandado hacer vaciados y copias de todos los materiales reunidos. Y estas copias llegaron a París, donde los sabios pudieron llevar a cabo su labor de comparación. De comparación decimos, pues, qué más lógico sino deducir la ordenación de las columnas que éstas contenían el mismo texto en distintos idiomas. Ya el Courrier de l'Egypte había afirmado que en ella, la piedra Rosetta, estaba la clave para descifrar los jeroglíficos, y a esto se dedicaron las mejores mentes de la época, porque después de traducir a la inscripción griega, podía presentar algún tipo de dificultad el establecer el valor de los signos jeroglíficos que correspondían a las palabras griegas, a esos mismos conceptos y particularmente a esos mismos nombres. Franceses, británicos que tenían en poder en ese minuto la piedra original, alemanes e italianos, se lanzaron en una carrera contra el tiempo para ser los primeros. Fue en vano. Todos partían de una hipótesis falsa. Tenían de los jeroglíficos una idea, en parte basada en Heródoto, que los cegaban por completo. Trataban de interpretar el código jeroglífico partiendo de supuestos errados. Supuestos que desde un principio atentaban contra la comunicación. Como esa anécdota de un diplomático chileno, de cuyo nombre prefiero olvidarme, que en su primer viaje a China, en señal de aprobación y acuerdo, le cerró el ojo a la esposa de un alto dignatario amarillo, el que le hizo retirarse airadamente por el grave insulto a su dignidad y particularmente a la honra de su señora. Sea cierta o no la anécdota, al igual que los sabios, con la piedra Rosetta, nuestro compatriota partió de la suposición de que el código sí, guiñar el ojo, se interpretaba de igual modo en el país oriental, desconociendo que allí su significado estricto era una invitación nada diplomática a ir a la cama, precisamente para no dormir. Del mismo modo, para interpretar los jeroglíficos debían dejarse de lado todos los supuestos previos. Se requería un giro casi copernicano de todo lo que se suponía hasta entonces respecto de la escritura jeroglífica. El 30 de agosto de 1808, a los 18 años, Champollion escribe a su hermano: «Te someto a consideración mis primeros pasos». Le ha bastado una comparación de la piedra Rosetta con algunos papiros para de un golpe y en forma absolutamente intuitiva darse cuenta de los valores justos para toda una serie de letras. Acto seguido comenta los detalles de su método, pero el código preciso se le escapa. Ya en esa época hablaba en copto, escribiéndolo y leyéndolo en textos demóticos. El código, por supuesto, estaba allí, pero la relación precisa, el código alternativo, aún no se presentaba ante su ojo. Sin embargo, sabe que va por el camino correcto e insiste noche tras noche para descifrar la piedra imperturbable. Cuando ya había dado el primer paso, cuando tenía la fama y el honor por delante, recibe la noticia de que todo lo que había hecho hasta entonces, todo su esfuerzo y entrega, se convertía en una empresa vana y sin sentido. Otro había descifrado ya los jeroglíficos. Champollion se enteró de las noticias hallándose en la calle y se dirigió de inmediato al Collège de France, donde un amigo le explicó todo sin saber cuál era la ambiciosa meta que Champollion perseguía hace años. Alexandre Lenoir le dice: acaba de publicar una obra, solo un folleto, Nouvelle Explication, con el desciframiento de todos los jeroglíficos. ¿Qué librero lo tiene?, preguntó Jean-François, y salió corriendo. Con el folleto en las manos se va a su casa temblando y comenzó a leer con emoción. De pronto,
La huésped de Champollion, la viuda Mecran, sintió un ruido infernal. Asustada, fue al cuarto del joven. Él se estaba riendo casi histérico. Desciframiento de jeroglíficos. Lenoir no tiene ni idea de lo que habla. Champollion sabe demasiado de eso para darse cuenta de inmediato que su amigo ha cantado victoria antes de tiempo. Y también sabe que solo él está cerca de la verdad, aunque ignora aún que 12 largos años le separan aún de ella. Durante todo ese tiempo, el sabio viajará de ciudad en ciudad y fuera de Francia, acusado de alta traición por sus ideas republicanas, pero lentamente se acerca a la meta de su vida. Difícilmente puede imaginarse hoy en día en que gracias a un computador somos capaces de descifrar aún códigos muchísimo más complejos, lo que significó en su tiempo el que Champollion defendiera uno tras otro los puntos de su tesis contra la opinión de todos los sabios de su época que seguían a pie juntillas a Orapolo. Los jeroglíficos, decían, son una escritura de imágenes. Además de la lapidaria sentencia del autor, la propia escritura parecía decirlo. Orapolo no solo era quien había vivido más cerca del momento de uso de los jeroglíficos, sino que afirmaba lo que todos podían ver. Allí había imágenes, imágenes y más imágenes. Y en un momento que no podemos determinar con exactitud, Champollion tuvo la ocurrencia feliz de que las imágenes jeroglíficas eran letras. Mejor dicho, signos representativos de sonidos. Su fórmula más antigua dice, sin ser estrictamente alfabéticos, son, sin embargo, expresión gráfica de los sonidos. En aquel momento se produjo el gran cambio. Apartarse del camino sostenido por Apolo, y este desvío le llevó al desciframiento de esta antigua escritura. No obstante, él mismo dudaba. Cierto día, que identificaba la letra F, el signo de la serpiente echada, la supuso inexacta. Y cuando algunos sabios escandinavos, un francés y sobre todo el inglés Thomas Young, reconocieron la parte demótica de la piedra roseta como una escritura de letras, lograron también soluciones parciales, pero no adelantaron nada más. En términos comunicacionales tenían el siguiente problema. Primero, todos partían de la base de que la escritura era ideográfica o semasiográfica o logográfica. Es decir, que las imágenes representaban conceptos y no sonidos. Es decir, partían de un supuesto falso respecto del hablante. 2. Los que sostenían la existencia de un valor fonético en los signos jeroglíficos, cuando lograban ensamblar una palabra griega con una demótica y luego con una jeroglífica o una letra particular de las palabras, no poseían un código intermedio estricto que les permitiera sentirse seguros de esa correspondencia. Y tercero, acostumbrado al alfabeto, nuestro sistema que descompone artificialmente los sonidos de las palabras en sus unidades mínimas, las letras o fonemas, esperaban encontrar el mismo sistema en los jeroglíficos, que como hoy sabemos son alfabetos silábicos y en su mayoría puramente silábicos, sistema muchísimo más preciso para denotar sonidos, pero más complejo para escribirlo. Por eso, mucho tiempo atrás, nosotros aprendimos a escribir, a leer castellano en el silabario. No aprendimos el alfabeto, aprendimos sílabas. Y para Champollion, que dominaba a la perfección el copto, lingüísticamente el más cercano al espíritu del antiguo egipcio, descubrió él el código intermedio. En sentido estricto, él determinó esta unidad mínima de transferencia, aquella parte de la lengua y la escritura que en todos los casos va a representar el mismo significado, aunque el sonido o el carácter gráfico con que se encuentra pronunciado o escrito sea completamente diferente en ambos códigos. Él no solamente interpretaba las letras, el código, sino que reconoció el sistema de escritura, la estructura de ese código. Y en el momento en que reconoció dicho sistema en sus rasgos fundamentales,
para volver a la idea que había atisbado hace mucho, que se debería empezar a descifrar el código por los nombres de los reyes. Dicho de otro modo, casi 2000 años antes de Champollion, un hombre había pronunciado su propio nombre, yo soy Ptolomeo, que equivale a la más simple y primitiva forma de establecer comunicación. Recordemos aquella película de Mi Tarzan. Lo escribió en griego, un código que claro, ya conocíamos. En copto, un código que aprendimos. Y en su propio sistema de escritura, jeroglíficos, código que esperábamos descifrar. Cuando alguien que no conoce nuestro código se señala a sí mismo y emite un conjunto de sonidos, en la mayoría de los casos podemos estar seguros de que se está refiriendo a que esos sonidos representan su propio nombre. Y esa es una unidad mínima de transferencia, ya que la propia denominación es un hecho comunicacional compartido por casi o todas las culturas del planeta. El nombre propio por sí mismo es un código intermedio, ya que nos indica una unidad lingüística de la que podemos estar seguros completamente en cuanto a su significado auténtico y semántico, y a la que podemos contestar de igual modo: mi Tarzán, mi Jane, independientemente del idioma o de la escritura en que se exprese el hablante. La inscripción de la piedra Rosetta contenía la noticia de unos sacerdotes que habían hecho ciertas manifestaciones especialmente dedicadas al rey Ptolomeo Epífanes. El texto griego que se podía leer, presentaba una claridad meridiana. Pues bien, en el lugar de la inscripción jeroglífica, donde se podía suponer que estaba el nombre del rey, había un grupo de signos encerrados en un anillo algo ovalado, que los descifradores franceses comenzaron a llamar cartouche, el cartucho. No era lógico sospechar que ese cartouche, único signo destacado, porque estaba encerrado, ¿no?, eran las palabras más dignas de ser subrayadas, es decir, eran el nombre del rey. ¿No parece lógico ordenar las letras del nombre Ptolomeo con los signos jeroglíficos correspondientes y así identificar el antiguo modo de escribir 8 signos jeroglíficos en correspondencia con 8 letras griegas? Pensemos al revés. Solo a modo de ejemplo. Vamos de viaje a la India y no tenemos idea de cómo se escribe en Devanagari. Nos acercamos a una hindú y pronunciamos nuestro nombre señalándolo. Por ejemplo, yo soy Alexis. La hindú piensa un momento y nos dice: yo soy Indira. Acto seguido pronunciamos nuestro nombre una vez más y lo escribimos en letras latinas, Alexis. La hindú hace lo propio, pronuncia Indira, pero ella lo escribe en Devanagari. Indira. La hindú hace lo propio, pronuncia Indira y lo escribe en su lengua. Bajo cada letra de Devanagari, de Indira, nosotros ponemos las letras latinas que representan los sonidos que estamos escuchando, y lo propio hace la señora Indira en Devanagari bajo las letras de nuestro nombre. Finalmente podamos hacer una correspondencia gráfica con algunas letras de ambos nombres. Alexis e Indira tienen 2 letras I, así que el signo que se repita en cada una de las palabras escritas representará para nosotros la I, en tanto su escritura como en nuestra lengua. Luego hay otras letras, la A en posiciones diferentes en el nombre. Finalmente podemos estar seguros de la correspondencia de ambos códigos y después de un tiempo llegar a dominar el alfabeto completo y por supuesto con eso también la lengua. El código intermedio también en este caso es uso del nombre propio como unidad mínima distinguible de transferencia lingüística. Este caso por supuesto es solo a modo de ejemplo, porque el Devanagari es un silabario y no un alfabeto, así que ya nos pondría en realidad una sílaba, no solamente el fonema. Evidentemente, esto a nosotros ahora nos parece muy simple, pero cuando Champollion lo descubrió, estaba rompiendo literalmente 14 siglos de tradición orapolónica, que habían embrollado a todos los eruditos. Es como la historia del huevo de Colón. Nada mengua el triunfo del descubridor, a quien la investigación posterior dio una confirmación brillante.
En el año 1815 había sido hallado el llamado obelisco de Philae, que el arqueólogo Banks llevó en 1821 a Inglaterra, donde está hasta el día de hoy. Y que también tenía una inscripción jeroglífica y helénica, griega, paralelas. Una especie de segunda piedra Rosetta. Y de nuevo allí aparece encerrado en un cartouche el nombre de Ptolomeo. Pero también había tallados en ese obelisco un segundo grupo de inscripciones, y Champollion, guiado por este nuevo grupo de inscripciones que aparece al pie del obelisco, supuso que contenía el nombre de Cleopatra. Otra vez parece muy sencillo, más cuando Champollion escribió uno debajo del otro los dos grupos de inscripciones según los nombres supuestos y siguiendo nuestra manera de escribir. Los puso al revés de como estaban escritos en jeroglífico original. Y comprobó que en el nombre de Cleopatra los signos 2, 4 y 5 concordaban con los signos 4, 3 y 1 del nombre de Ptolomeo. Con esto quedaba descubierta la clave para descifrar los jeroglíficos. Pero, ¿era solamente la clave para descifrar una escritura extraña? No. Fue la llave para abrir las puertas del milenario Egipto, el país de los tres imperios. Los dejo por hoy día con este relato de este cuento de hace ya mucho tiempo, 1996, que se llama Historia de tres códigos alternativos, y los invito a seguir los próximos dos cuentos. Acabamos de leer pasado, bueno, vienen presente y futuro. Nos vemos, que estén muy bien.